¿Cuántos sueños quiero para mí? No dudaré de lo que pueda suceder. Lo que debo hacer, confiar. Y la obediencia. La fe y la obediencia. Romanos capítulo 16. Vamos a tratar de mirar, hermano, en la escritura la relación que tiene la fe y la obediencia. Cuando miramos, hermanos, la fe y la obediencia, cuando miramos la gracia, el arrepentimiento, las obras en la Biblia, hermanos, nosotros podemos ver cómo todas estas cosas, hermano, cómo están ligadas una entre otras. Es como que si viéramos, hermanos, una cadena, ¿sí? ¿Cuántos conocen la cadena? La cadena, hermano, está con muchos eslabones. Una cadena, hermano, puede ser de 5 metros, 10 metros. Pero si un eslabón está roto, ¿sirve la cadena? No sirve si está rota un eslabón. Mientras que todos están perfectamente, la cadena funciona. Hermano, yo puedo ver esto, ¿sí? Cuando veo, hermanos, en la Biblia la gracia, la fe, la obediencia, las obras, yo lo puedo ver que cómo están ligadas estas juntas. Que si una de estas, hermano, no funciona o no la tenemos, lo demás es como una cadena rota que no funciona. Ni la una ni la otra, sino que todas tienen que funcionar juntos. Pero hoy solamente vamos a mirar la fe y la obediencia. En Romanos capítulo 16, verso 26 dice así: mas manifestada ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Amén. Para que obedezcan a la fe. Quiero que entendamos, hermano, que la fe, como siempre he dicho en algunas ocasiones, que la fe no es algo que solamente está en la mente del creyente. La fe, hermano, o la única forma que Dios puede ver nuestra fe es cuando nosotros obedecemos. En nuestra obediencia es allí cuando Dios puede ver nuestra fe. Cuando no hay obediencia, hermanos, Dios no puede mirar la fe en nosotros. Porque dice esta escritura, hermanos, para que obedezcamos a la fe. ¿De qué manera vamos a obedecer nuestra fe? ¿De qué manera vamos a obedecer nuestra fe? Si lo vamos a pensar que nuestra fe es algo invisible, es algo que no se ve. Ciertamente sí es algo que no se ve. Pero en la forma en que Dios puede ver nuestra fe es en algo que nosotros podemos ver y actuar, accionar. Y a su nombre, bendito sea el Señor. Dice la Biblia, hermanos, que cuando nosotros hablamos de la gracia, aquí en el capítulo 1 de este mismo, o de esta misma carta, en el capítulo 1, aquí el apóstol Pablo habla de la gracia que él recibió de parte de Dios, pero que esa gracia, a ver, Romanos capítulo 1, verso 5. Por el cual
recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Dice, para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. El apóstol Pablo, hermano, está haciendo mención de la gracia de Dios que había él recibido y el ministerio de apostolado que él había recibido, pero que esa gracia y ese ministerio sirve únicamente, hermano, o exclusivamente, o el propósito o la finalidad de esta gracia y este ministerio es para obedecer a la fe. De manera que yo puedo mirar aquí entonces cómo está ligado la fe con la gracia. Porque cuando nosotros leemos, hermano, ese pasaje muy conocido que está ahí en Efesios capítulo 2 verso 8, cuando dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. O sea que no es que eres salvo solamente por gracia. El texto dice somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? Por medio de la fe. Entonces la pura gracia no funcione. Para que funcione la gracia, hermano, necesita la fe. Amén. Gloria al Señor. La fe es el medio como la gracia, la salvación, hermanos, llegue a nosotros. Es el camino, es en otras palabras, hermano, es nuestra mano, es la reacción del hombre para aceptar la obra redentora de Dios, se llame fe. ¿Sí? La reacción de nosotros para aceptar la obra redentora de Dios, su gracia y el sacrificio de Cristo en la cruz, esa reacción se llame fe, es nuestra mano. Pero estamos mirando entonces que esa fe, dice, hermano, que es algo que se obedece. ¿Sí? Esa fe, hermanos, va ligado a la obediencia. Va ligado a la obediencia. Porque dice el apóstol, hermano, que la gracia que él recibió y el apostolado para la obediencia, la fe en todas las naciones. De la misma manera, hermano, nosotros pues hemos recibido esa gracia. ¿Sí? Hemos recibido esa gracia. Y hemos recibido, hermanos, ese talento, ese ministerio que Dios ha dado a cada uno. Que Dios ha dado a cada uno. ¿Para qué lo hemos recibido? ¿Para guardarlo? ¿Para ocultarlo? Sino que dice para obediencia. Amén. Gloria a Cristo. En el capítulo 15 de este mismo libro, hermano, el apóstol sigue aquí en el capítulo 15, verso 18. Sigue hablando, hermanos, de esto. Bendito sea el Señor Jesús. Romanos 15, 18 dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Miremos lo que está él diciendo aquí. Dice que lo que Cristo hizo en la vida de él, ¿sí? Lo que Cristo Jesús hizo en la vida de él, del apóstol. Ya sabemos, hermano, la historia del apóstol Pablo, ¿sí? ¿A dónde estaba? ¿De dónde lo sacó Dios? ¿Qué fue lo que le sucedió, hermano? Su testimonio. Pero dice él entonces todo lo que Dios hizo en su vida, ¿sí? Todo lo que Dios hizo en su vida, esto serviría o era con el propósito para que los gentiles podían obedecer a Dios. ¿Por qué los gentiles? ¿Cómo está conectado esto? Porque la Biblia dice, hermano, que él fue llamado para apóstol a los gentiles. Él trajo el evangelio a los gentiles. Él trajo, hermano, las buenas nuevas a los gentiles. Pero la obra que Dios hizo en su vida, hermano, la obra redentora, el perdón y todo lo que, la regeneración que Dios hizo en su vida, es para que los gentiles obedezcan a Dios.
obedezcan a la fe. ¿Y a su nombre? Es decir, hermano, cuando usted, hermano, tiene un ministerio, cuando usted le habla la palabra, hermano, a alguien, a usted Dios le da la palabra, le da, hermanos, conocimiento. Pero ese que Dios lo está dando, hermano, lo está dando con el propósito para que aquellos que Dios va a poner enfrente de usted, ellos obedezcan a Dios. Hay un propósito, hermano, hay algo detrás de todo lo que Dios nos da. Hay algo, hermanos, de parte de Dios, hay algo de todo lo que Dios nos da, hermanos. El propósito es para que los que escuchan, para que los que Dios va a poner en su camino, ellos tienen que obedecer. A través de la palabra, a través del ministerio de usted, hermano, alguien va a tener fe. Alguien que lo va a oír, porque la Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén. Entonces, la palabra, hermano, que alguien va a dar, esa palabra es para que el que escucha, es para que obedezca a Dios. El evangelio de Lucas, hermanos, el evangelista Lucas, aquí en el libro de los Hechos, porque vamos aquí en el capítulo 6. El libro de Hechos, hermanos, lo escribió Lucas. El libro de Hechos es el segundo tratado de Lucas. Entonces aquí en Hechos capítulo 6 dice Lucas que los que obedecían a la fe. Hechos capítulo 6 versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes, ¿qué hacían? Obedecían a la fe. Amén. Gloria a Dios. Todas estas escrituras nos muestran, hermano, que la fe se obedece. ¿Sí? La fe no es concepto, la fe no es solamente idea, la fe no es algo, hermano, que el cristiano debe tener solamente en la mente. No, la fe es algo que se vive, que se practica, que se vive diario, se vive diario al día. Es una práctica. Gloria al Señor, hermano. Y de aquí podemos seguir el otro eslabón, la fe y las obras, cómo están ligadas. Pero ahorita no nos metemos por ahí. Gloria al Señor Jesús. La fe y la obediencia están, hermanos, totalmente ligadas, de manera que una falta de obediencia es una falta de fe. Una falta de fe es una falta de obediencia. Amén. Amén, hermanos. Porque nadie puede decir: yo tengo fe, yo creo en Dios, hermano, y no se acerque a Dios y no obedece a Dios. Quizás hay personas, hermanos, que dicen esto, porque ahorita, hermanos, si usted platica con la gente, hermano, todo el mundo dice que cree en Dios. ¿Quién no te va a decir que no cree en Dios? Todos creen en Dios. Toda la gente cree en Dios porque te hablan de Dios, hermano. A veces hasta sus palabras te llegan, ¿no? ¿Cómo te hablan? Pero a su manera. Cada quien cree a Dios a su manera. Hermano, toda la gran mayoría de gente creen en Dios.
Pero la diferencia es, hermanos, que nosotros no solamente creemos en Dios, sino le creemos a Dios, que es otra cosa. Cuando le creemos a Dios, hermano, tenemos que creer a su palabra y tenemos que creer y obedecer lo que Él dice. Creer en Dios es solamente creer en su existencia, y eso todo mundo cree que sí hay Dios y que sí existe, pero allá a su manera, ya en su mundo. Pero no le creen a Dios, porque cuando el día que alguien le llegue a creer a Dios, hermano, entonces creen en su palabra, y entonces, hermanos, se sometan y le obedecen a Dios. Alabado sea el Señor. En la Biblia, hermanos, da ejemplo de hombres que tuvieron fe, hermanos, para expulsar demonios, para hacer milagros, hermanos, pero que al final esa fe fue reprobada. Hay muchos ejemplos, hombres que dice la Biblia que creyeron en Jesús, pero que al final, hermano, Jesús nunca se confió de ellos, porque Jesús conocía el corazón de ellos. Hay dos maneras de creerle a Dios. Una, fe salvadora, fe que salva, y otra, fe que no salva, que es solamente puro concepto, pura idea. Amén. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Gloria a Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Gloria a Cristo. Porque es tiempo, hermano, de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Mire, hermano, usted que está aquí y que siempre está aquí, hermanos, estamos en la iglesia, oramos, leemos, adoramos a Dios, buscamos a Dios, y nos va mal a veces. Hay problemas, hay pruebas, hay momentos difíciles, ¿sí? ¿Y qué será de aquellos que no obedecen? Entonces es importante, hermanos, la obediencia. Es importantísimo, indispensable la obediencia. Y cuando decimos la obediencia, hermanos, es obedecer su palabra. Pero nosotros que estamos en una iglesia, hermanos, sabemos que sobre nosotros Dios ha delegado autoridad. En la casa, en la familia, Dios ha delegado autoridad. Los hijos, hermano, Dios ha delegado autoridad, que son sus padres. Y en los padres que son matrimonios, sobre nosotros, hermano, Dios ha delegado autoridad, que son nuestros pastores. Ya estamos hablando acá adentro de nosotros. Y cuando dice, hermano, que obedezcamos a Dios, hermano, dice la Biblia, no, ¿cómo puedes amar tú? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y a tu hermano que ves no lo puedes amar? ¿Cómo podemos obedecer a Dios, a un Dios que no lo vemos? ¿Cómo se obedezca a Dios? Dios delega autoridad, ¿sí? Dios delega autoridad. Tenemos que ser obedientes, porque tenemos que obedecer, porque es la manera, hermano, en que
Un ejemplo, hermano, esa es la manera en que un pastor o tu pastor, hermano, puede ver en usted que es obediente, que usted tiene fe. Es la manera, hermano, que uno puede ver en un hombre, en un hermano que tiene fe en Dios, porque es obediente, porque es sumiso. Pero si es un rebelde, es un desobediente, hermanos, pues ¿qué podemos ver en él? No podemos ver en una fe en Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? ¿Qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio, hermano? Hay varios conceptos, ¿no? Del Evangelio. Uno más común es usado que el Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias de salvación, ¿sí? Pues todo está bien, ¿no? El Evangelio es la palabra de Dios. El Evangelio está aquí, todo está bien, ¿sí? Las buenas noticias del reino, pues está bien. Pero habrá un texto, hermano, que nos diga así en palabras claras qué es el Evangelio. El apóstol Pablo, hermano, dice aquí, bueno, vamos a partir de aquí cuando dice: ¿qué será de aquellos que no obedecen el Evangelio? Nos vamos aquí, gloria al Señor, en la carta a los Corintios. Y aquí podemos ver en las palabras del apóstol, Primera de Corintios capítulo 15. En las palabras del apóstol, hermanos, aquí él nos dice, hermanos, nos da una luz. Capítulo 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, no sois salvos si no creísteis en vano. El verso 1, el apóstol dice, hermano, habla del evangelio. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y el cual también perseveráis. Él está diciendo el evangelio que él había predicado. Y sobre ese evangelio dice el verso 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Que tenían que retener el evangelio. Dice: si no creísteis en vano. Pero el verso 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y ya él dice entonces cuál era el contenido de ese evangelio. ¿Sí? Aquí él presenta, hermano, el contenido de ese evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué cosa recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En pocas palabras, hermanos, aquí él está diciendo el contenido del evangelio: que Cristo murió
por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Es decir, entonces, hermano, el contenido del Evangelio es la muerte, sepultura, resurrección de Cristo Jesús. Amén. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Y esto, hermano, nos va a llevar a fuerza, nos va a llevar, hermanos, el bautismo en agua. Porque le voy a decir una cosa, hermanos. ¿Cuál es la manera de que uno puede creer verdaderamente que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día? ¿Cómo nos identificamos? ¿Cuál es el testimonio público, hermano, que uno puede confesar que sí creemos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día? Como dijimos al principio, hermano, que si nosotros creemos eso, no es o no se trate solamente de que yo sepa y que me lo aprende de memoria, que sí, Él murió y que fue sepultado y que resucitó. La manera, hermano, en que yo me puedo identificar y puedo dar un testimonio que sí estoy creyendo eso, el apóstol lo dice aquí en el capítulo 6 de Romanos. Romanos capítulo 6. Aquí él dice, hermano, la manera en que uno puede identificarse con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Aquí, hermano, está conectando el bautismo en agua con la muerte de Jesús. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuántos han sido bautizados en Cristo? Por eso, hermano, qué tan importante, hermanos, es ser bautizado en el nombre de Jesús. Porque es la manera, hermano, que nosotros nos identificamos con su muerte. En el bautismo en agua, hermano, cuando alguien es sepultado, allí está la obediencia. Allí se refleja, hermano, la obediencia de la fe que estamos creyendo en la muerte, la sepultura de Cristo Jesús. Si no se muestra esa obediencia allí, entonces quiere decir, hermano, que acerca de la muerte y la sepultura de Jesús lo sabes solamente, pero no lo conocemos. Creo que una cosa es saber, pero otra cosa es conocer lo que sabemos. Y la manera, hermano, que nosotros podemos conocer lo que sabemos es cuando ya nos enfrentamos cara a cara, hecho a hecho, a esa palabra. ¿Y a su nombre? Porque el apóstol Santiago dice no solamente ser oidores, sino ser hacedores. Hermano, qué bonito, qué precioso es, hermano, cuando alguna palabra que conozcamos, hermano, lo enfrentamos cara a cara, hecho a hecho. Cuando Jesús dice: si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Mira, hermano, pero ahí encontramos una palabra que dice: y conoceréis la verdad, y encontramos una preposición allí que dice y, ¿sí? Y lo que viene posterior. Si permanecieres en tus palabras, seremos libres.
No es de conocer solamente, sino de permanecer. Y la manera de permanecer es, hermano, llevándolo por obra. Gloria al Señor. Y a su nombre. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Conocer la verdad. Después de conocerla, dice, y libertará. Pero ¿cuándo? ¿Será que solamente que yo, que me lo aprenda de memoria, soy libre? Yo entiendo que no. ¿Sí? Hermano, es mi manera de ver, es mi manera de entender. Claro, si usted lo entiende diferente, hermano, es respetable. Pero yo entiendo, hermano, que conocerla, saberla, pero dice, seremos libres, hermano, cuando lo obedezcamos. Si no lo llegamos a obedecer, hermanos, no somos libres. Ahora, esta palabra que estamos leyendo aquí, de la muerte, sepultura de Cristo, que dice Pablo que es el evangelio que él recibió y que tenían que permanecer. Y ese evangelio, hermanos, dice que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Como dije, hermanos, la manera que uno puede dar un testimonio público que sí creemos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús es cuando yo obedezco y voy a las aguas del bautismo. Porque dice aquí en Romanos 6:3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? 4: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad, andemos en vida nueva. Gloria al Señor. Hermano, porque la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo es la que asegura nuestra salvación. Hay una escritura que dice que somos salvos por su vida. Es cierto que la sangre de Cristo pagó nuestros pecados. Es cierto que la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, limpió nuestros pecados. Pero dice la escritura que somos salvos por su vida, porque Él resucitó. Porque ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese salido de la tumba? Fuera la derrota más grande de la historia si Jesús no se hubiese levantado de la tumba. Porque Él resucitó, hermano, demostró que venció la muerte, que venció el pecado. Entonces somos salvos por su vida. Entonces qué importante es identificarnos con su muerte, con su sepultura, pero también con su resurrección. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Andamos en vida, tenemos vida, hay victoria, hermanos, porque nos hemos identificado, porque hemos creído, porque hemos confesado públicamente que estamos creyendo en Jesús. Alabado sea el Señor. Verso 5: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. Porque si fuimos plantados, fuimos sepultados con él en la semejanza de su muerte. Gloria a Cristo. Mire, hermano, cómo yo puedo ver aquí, hermano, cómo está ligado esto. ¿Sí? ¿Cómo está ligado? O cómo funciona esto en nosotros. La manera en que la palabra de Dios se hace realidad en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Porque si no, hermanos,
pues sería solamente estar creyendo solamente con la mente y no estar creyendo con el corazón. Es diferente creer con la mente, pero es muy diferente creer con la mente y con el corazón. El hombre puede creer con la mente solamente y se queda ahí sin obedecer. Pero lo que Dios quiere es que creamos en la mente y en el corazón. Porque cuando creemos en el corazón, hermanos, es cuando nosotros llegamos a obedecer. Gloria al Señor. Creer el hecho es obedecer el hecho. Creer en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús es obedecer en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y en la obediencia es allí donde se conoce el hecho. ¿Sí? En la obediencia se conoce el hecho. Si un ejemplo, hermano, si el hermano Fito me dijera a mí, no sé qué vamos a inventar aquí. El hermano me habló y me dijo, no, hermano, ¿subes a compartir? Yo le dije sí. Y me vine. Porque lo creí. Creí lo que él me dijo. Es la manera que yo puedo demostrar que lo estoy creyendo. Si yo no hubiese venido, hermano, yo no puedo decirle que, hermano, yo te creo. Hermano, soy obediente a tu palabra. ¿Sí? Porque le creí, fui obediente, me vine y estamos aquí. ¿Sí? Así es nosotros con nuestro Dios. Así es, hermano, cuando nosotros le creemos a Dios, tenemos que creerle a su palabra, obedecerlo, porque es la manera en que Dios puede ver en mí que yo le estoy creyendo a Él. Si yo no obedezco, Dios no puede ver en mí que yo le estoy creyendo. ¿Sí? ¿Cómo se llama nuestro tema? La fe y la obediencia. La fe y la obediencia, hermanos, pues dijimos, están ligadas. Una falta de obediencia es una falta de fe. Una falta de fe es una falta de obediencia. La fe no funciona sin obediencia. ¿Sí? La fe no funciona sin obediencia. Si conectamos aquí unas palabras del apóstol Santiago cuando dice, muéstrame tu fe sin obras. Tu fe sin obra está muerta. ¿Sí? Cuando dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe con obras. La fe con obras es obediencia. Amén. De manera que concluimos entonces que la obediencia es lo mismo que la fe. ¿Sí? La obediencia es lo mismo que la fe. ¿Y a su nombre? Si el pastor hermano me dice, ¿sabe qué, hermano? Te presentas mañana a las 10 en el banco, porque te voy a dar un cheque. Y la manera que yo puedo recibir ese cheque
es creyéndole a Él, obedeciéndole a Él y presentándome mañana a las 10 allá en el banco para recibir mi cheque. Si yo no me presento, quiere decir que entonces yo no le creí a Él. Si Él mañana va y yo no llego, entonces Él va a mirar en mí que yo no le creí. Si mañana Él llegue y yo estoy allí, Él va a decir que sí le creí a Él. ¿Qué dice Dios de nosotros? ¿Qué dice Dios, hermanos, de nosotros? ¿Qué dice de ti con tu fe? ¿Está Dios mirando que sí le estamos creyendo? ¿O está Dios mirando que solamente esa fe está aquí y no ha caminado por acá? Falta poquito. ¿Qué distancia hay, hermano, de la mente al corazón? Falta poquito. Si falta obedecer. Si falta obedecer a Dios, falta poquito. Es muy corta la distancia. Que Dios nos ayude. Que Dios nos enseñe. Que Dios ponga en nosotros esa fe que se obedece. Porque la Biblia dice, hermanos, que a todos los hombres Dios le dio la capacidad de creer. Allá en Romanos capítulo 1, vamos a mirar Romanos capítulo 1. A ver. No estoy mal. Por allí, hermanos, dice una escritura que la medida de fe, creo que es el capítulo 12, que Dios repartió a cada uno. Sí, es el capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 3. Capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y así podemos seguir leyendo, hermanos, y podemos mirar que la fe que cada uno puede tener en Dios, hermano, Dios nos dio esa fe. Es decir, la fe entonces es la fuente divina. Dios puso la fe. Dios nos dio a todos la capacidad de creer. Todos tenemos la capacidad de creer. Solo que Dios nos ha dado el libre albedrío, hermano. Ha dejado a cuenta de nosotros para que unos deciden creer a Dios y otros deciden no creerle a Dios. Pero pueden creer en otra cosa porque tenemos la capacidad. Dios nos hizo así, con esa capacidad. Solo que somos libres para elegir creer en Dios o no creerle. Póngase de pie y oremos en esta hora. Padre, en este momento, Señor, agradecemos, Dios, por este momento. Agradecemos, Señor Jesús, por tu palabra, que cada día podemos leer, que cada momento, Dios, pones tu palabra a nuestro corazón, a nuestra mente.